Gracias, Señor. Puede tomar asiento, ponerse cómodo. Hoy voy a dar una enseñanza que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Se pueden sentar. Si me acompaña el pianito, se lo agradezco. El Espíritu Santo puso esta enseñanza en mi corazón y me parece que es tremendamente importante para estos tiempos. ¿Cuántos aquí saben que estamos en los últimos tiempos? Amén. Y en los últimos tiempos es necesario que sucedan ciertas cosas para que se pueda cumplir la profecía escrita en las Escrituras. Así es que hoy vamos a estudiar un poco mejor algo que el Espíritu Santo ha denominado como el código judío. ¿Cuántos quieren aprender? ¿Cuántos trajeron Biblia? Vamos a estudiar hoy bastante Biblia. Y yo le quiero hacer a usted una pregunta en este día. ¿Cree usted que los judíos, el pueblo de Israel, va a ser salvo? ¿O cree usted que el pueblo de Israel está condenado por no recibir a Jesucristo? ¿Cuántos creen que va a ser salvo? Levante la mano. Amén. Pero vamos a ver esto un poco más en profundidad, porque muchísimas veces como iglesia cristiana hemos mal entendido ciertas cosas. Y una de las cosas que hoy se han mal entendido es el concepto de que el pueblo de Cristo ha reemplazado a Israel. De que como ya Dios tiene un pueblo nuevo de gentiles, ya no quiere o no necesita a Israel, o sencillamente lo olvidó y lo dejó apartado a un lado. Y absolutamente nada de eso es cierto. Pero además, usted hoy se va a ir con una conciencia tremenda de que necesitamos regresar a nuestras raíces y entenderlas. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces como cristianos no hemos recibido las bendiciones porque estamos separados. Y Dios en su plan jamás, escúcheme bien, jamás inventó que nosotros como pueblo cristiano teníamos que estar separados de nuestra raíz. Fíjese, ni Dios ni Jesús pretendieron jamás que sus creyentes se separaran ni de Israel, ni del pueblo de Dios, ni de la Torá. Y a medida que vaya pasando esta prédica, usted va a ir comprendiendo ciertos conceptos. Por el contrario, como cristianos, nosotros debemos estar injertados, no separados, injertados. Debemos entender a nuestro Dios Padre a través de los ojos de nuestro Señor Jesucristo, porque es Jesús el que nos revela al Padre. Pero muchas veces vemos a Jesús desde la óptica gentil, desde la óptica griega y romana, porque nosotros somos gentiles, o éramos gentiles. Pero a Jesús no se le puede entender desde esa óptica. Jesús era judío, pero además no era cualquier judío, no era ni siquiera un judío convertido. Fue un judío de toda cepa. Nació judío, creció judío, practicó el judaísmo y no vino
a desestablecer lo que estaba escrito en la Torá. Por el contrario, Él fue a cumplirlo. Y si nosotros no empezamos a ver desde la óptica hebrea, como cristianos nos vamos a perder cantidades de riquezas establecidas para nosotros en las Escrituras. Y mire usted, acompáñeme a Romanos 11 y vamos a leerlo todo y me van a tener paciencia. ¿Cuántos quieren estudiar Biblia aquí? Hoy se va a dar cuenta de cuán importante es que usted estudie Biblia. Y no solamente los versículos que escucha por temas de tiempo en una prédica, sino que llega a su casa y se lee el capítulo completo para que entienda qué es lo que ahí está escrito de principio a fin y así no le puedan cambiar conceptos. Y yo sé que esta casa espiritual es de doctrina sana. Gloria al Señor por eso. Pero uno recibe también de otros lugares. ¿Por qué? Porque usted está en su casa y de pronto pone enlace y está predicando X o Y o Z y usted se queda pegado viéndolo. Y muchas veces nos quedamos con los conceptos sin profundizarlos y sin saber si es una interpretación de ese ser humano o si verdaderamente es el sentido con el cual se escribió. Y por eso cometemos tantos errores como iglesia. Entonces fíjese usted, ¿será que el Señor desechó a su pueblo? Mire lo que dice la Escritura, Romanos 11:1, leemos. Digo pues, este es Pablo hablando, el apóstol Pablo. Él hace una pregunta y dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y esto es Nuevo Testamento, ¿no? Y responde, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Dios hablando. Dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Diga, yo soy del remanente escogido por gracia. Aleluya. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Diga, Dios se los dio. No se los mandó el diablo, no Señor. Dios les dio espíritu de estupor. Eso quiere decir que hay un plan detrás del endurecimiento de ellos. Y es un plan de redención para nosotros. Pero dice la Escritura, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. Es decir, para que ya no estén, para que sean desechados, para que no tengan una oportunidad más. Para eso Dios les dio espíritu de estupor. Y Él mismo responde y dice,
en ninguna manera, pero su transgresión vino para la salvación de los gentiles. Diga, su transgresión fue por amor a mí. Su transgresión fue hecha para que yo sea salvo. Pero su transgresión vino para la salvación de los gentiles, para provocarles a celos. Si su transgresión es la riqueza del mundo, imagínense el error en el que ellos están sumidos en este momento es nuestra riqueza. Wow. Yo no sé si usted se siente humilde con eso, pero yo siento que en vez de juzgarlo, tengo que amarlos, tengo que bendecirlos, tengo que trabajar por ellos, tengo que ayudarlos cada vez que pueda. Si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacerlos salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino la vida de entre los muertos? ¡Wow! Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Nosotros necesitamos que ellos sean santificados, porque nosotros somos la masa restante y la santidad de ellos nos santifica a nosotros. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Deje de decirle a nuestro hermano pueblo de Israel: es que usted no tiene a Jesús. Y si usted no tiene a Jesús, no, como que eso es por allá otra religión. No, señor, no se equivoque. Y mire lo que sigue diciendo: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. ¿Sabes por qué hay un pueblo? Porque ese pueblo Dios lo escogió y ese es el olivo. Si nosotros no nos injertamos en ese olivo, entonces no tenemos fundamento para crecer, porque no tenemos raíz, y la raíz es la que genera toda la vida y da el fruto como tal. No te jactes contra las ramas, ni te jactes. Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, el equilibrio perfecto. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar.
Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza, o sea, contra todas las posibilidades, fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que con las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Y dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y mire lo que dice: y cuando todos los gentiles, hasta el último gentil que debía entrar y que debía ser injertado, ingrese, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. ¡Oh, aleluya! Israel es nuestro hermano, el pueblo judío es nuestra raíz, ellos son el olivo, nosotros somos los injertados. Por eso no los eches a un lado jamás en tu vida si quieres bendición, porque tú no los sustentas a ellos. Sácate eso de la cabeza. Ellos nos sustentan a nosotros. Por eso hay que entender la Biblia desde la óptica hebrea. Dice: este será mi pacto con ellos, que yo quite sus pecados. Así en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Y ahí es donde viene: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí no estaba hablando que irrevocable es el llamamiento de los gentiles. Aquí está hablando que irrevocable es el llamamiento del pueblo de Israel. Pues como vosotros vienen en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Esto no es ni por ellos ni por nosotros, sino porque ambos tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso, que ha decidido salvarnos por gracia a todos, porque todos habíamos sido destituidos de la gracia. Y por eso tiene que crear todo este plan de que unos primeros eran desobedientes, para que entonces por misericordia unos, los otros alcanzaran también desobediencia, gracia, y viceversa. Los cristianos tenemos que dejar de pensar que somos perfectos y que somos los únicos. Eso ha dañado tanto la iglesia, porque es impresionante ver el juicio de la iglesia de Cristo con los demás. Es tremendo. Y ya le hablaré un poquito más si me da chance el tiempo de eso. Así que también estos ahora han sido desobedientes, para que por misericordia concedida a ellos, a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Dice el 32 esto, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero fíjese, y le voy a empezar a enseñar ciertas cositas. Hay veces que nosotros hemos escuchado las escrituras, de pronto un versículo, y ese versículo nos lo han dicho o lo hemos escuchado en algún lado, fuera de contexto, y le cambia todo el sentido al asunto. Entonces, si yo le digo a ustedes, la verdad os hará libres, ¿cuántos dicen amén? La verdad os hará libres. Esa es su verdad. ¿Sabe qué? Usted sabe que a veces la verdad no hace libre. Me van a crucificar. Antes de que me crucifique, mejor leamos para ver qué dice la escritura. Usted no puede leer eso es mitad, de hecho, de un versículo completo. Y usted no puede leer la mitad, solamente tiene que leer todo el versículo. Pero además debe leer el versículo anterior para poder comprender esa mitad de ese versículo. Entonces fíjese, dice en Juan 8, 31 y 32, dice: dijo entonces Jesús a los judíos. ¿A quién le estaba hablando Jesús? ¿A los gentiles? Le estaba hablando a su gente, a su pueblo. Estamos en Nuevo Testamento, ojo. Y le está hablando a su gente. Y dice: entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, ni siquiera a todos. ¿A quiénes? Otra condición: eran judíos y creían en Jesús. Fíjese, todo este preámbulo para llegar donde todo lo que no sabemos todo. Primero, tenía que ser del pueblo, escogido por Dios. Y segundo, tenía que creer en él para que lo demás se pudiera cumplir. Y decía: si vosotros permaneciereis en mi palabra, otra condición más. ¿Qué hay que hacer? Judío que creía en Jesús y que permanecía en la palabra. ¡Wow! ¿Cómo se nos va complicando la cosa, no? Ya no es tan fácil. Entonces dice: y si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso quiere decir que viene la promesa. Después de las condiciones, vienen las promesas. Toda promesa tiene una condición previa para que llegue a tu vida. Entonces, cuando usted oiga la promesa, afánese más que por escuchar la promesa, afánese por entender la condición. Porque si no entiende la condición, la promesa jamás se materializa. Somos felices y expertos recitando promesas, pero la parte de la condición, chan, 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 también somos expertos cortándola y escondiéndola. Le echamos tierra. Y entonces dice el 32: y conoceréis la verdad. O sea, primero son judíos, es decir, son del pueblo. Segundo, creen en Jesús. Tercero, permanecen en su palabra para que entonces sean discípulos. Entonces, esos discípulos, solo esos discípulos conocerán la verdad. Y entonces es cuando la verdad los hace libres. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Pero a veces entonces, la verdad me hará libre, la verdad me hará libre, la verdad, ni siquiera es discípulo. ¿Usted sabe cuántos se quedan endemoniados por eso? Y está el mentor dándole: y te reprendo, y fuera, porque ya es un hijo tuyo, porque conoció la verdad. Mentira, no ha conocido la verdad.
ni siquiera permanece en la palabra. ¿Qué es lo que vas a reclamar? ¿Libertad de qué? Oh, aleluya, gloria a Dios. Yo creo que después de esta no me invitan más. Ay, santo, no, mentira, esta es una casa espectacular. Entonces, fíjese, los cristianos cometemos muchas veces un error. Recibimos a Jesús en una confesión de fe y nos sentamos a esperar a que toda la libertad caiga en bojote encima de nosotros sin hacer absolutamente nada. Y así no funciona esto. Y por eso vemos tanto retraso en las promesas del Señor. Por eso es que muchas veces nos están diciendo: mira, pero si ya Jesús hizo esto por ti, y tienes esta promesa, y la prosperidad ya viene, y la sanidad ya viene, y mira que tú ibas. Y pasan esa ovejita con el mismo demonio. Yo, ¿será que la Biblia es mentirosa? Entonces si esa palabra es de verdad, hay algo que entonces nosotros estamos haciendo mal. Entonces busque el origen de la maldición. Si usted encuentra el origen, va a poder cambiar el árbol. Pero si usted no encuentra el origen, es por el gusto. En sus fuerzas, usted jamás va a poder ganar. Porque no es con ejército, ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Esa palabra sola es letra que mata, pero el Espíritu es el que vivifica y trae la vida y el rema de esa palabra a su vida, para que entonces usted pueda caminar sobre esa palabra. Por eso le dijo Jesús a Pedro: ven, cuando estaba en la barca, ven, camina. ¿Sabe Pedro sobre qué caminó? Sobre una palabra sacada de la boca de Jesús. Jesús le dijo: ven, y él fue. Pero en el momento en el que quitó la mirada de Cristo, en ese momento se hundió. Por eso en la palabra no es solamente conocerla. ¿Qué dice ese versículo? El que permanezca. ¿Y sabe por qué usan la palabra permanecer? Porque si fuera tan fácil, no necesitarías permanecer. Pero no es fácil. Y vienen dudas, y vienen incredulidades, y vienen pruebas, y vienen problemas, y vienen batallas. Pero aleluya, yo tengo un Dios que dijo: pasarás por el fuego, pero no te vas a quemar. Pasarás por las aguas, pero las aguas no te van a ahogar. Y esa es mi verdad. Y si estoy en el valle de sombra y de muerte, camino confiado, porque sé quién está conmigo. Y mire, las personas que me conocen saben que yo soy así en el púlpito y afuera. Yo no soy una persona suavecita, no. Todas las personas que me conocen íntimamente saben que lo que usted ve es lo que compra. Y el día que le tengo que decir a alguien: te estás equivocando, se lo digo. Y no me parece por tan.
¿Lo quieres tomar? Gloria a Dios. ¿No lo quieres tomar? Ya ese es problema tuyo con Dios. Pero yo lavé mis manos delante del Señor de esa sangre. Esa sangre no me la van a demandar a mí nunca. Y ¿sabe algo? Cuando usted genera discípulos con carácter y maduros, entonces esa es una persona que después solito va a andar. Cuando usted ve mucho el ore por mí, bendígame, solucioname, hazme, el canto de la oveja. Ya usted sabe, aquí falta madurez. Porque sí, yo no le digo que no. Yo arrebato unciones y arrebato bendiciones en el espíritu de otras personas que sé que es necesario que yo arrebate ese manto. Pero si la persona no me ora, o si la persona no me toca, o si no me ministra, yo estoy confiada porque yo sé que tengo una relación directa con mi Padre Celestial y que Él se encargará de ungirme cuando sea necesario. Entonces fíjese, una de las cosas en estos errores que se cometen, una de las cosas que más destrucción trae sobre la vida de las personas y de los creyentes es la falta de conocimiento. Conocimiento. Fíjese lo que dice Oseas 4:6. Dice: mi pueblo, diga, mi pueblo. No eran los paganos, no eran los impíos, no eran los pecadores, no eran los arrastrados. Mi pueblo, los míos, los que yo escogí. Mi pueblo fue destruido. Destruido porque le faltó conocimiento. Wow. Quiere decir que la falta de conocimiento trae destrucción. Por eso el cristiano que no escudriña las escrituras, el cristiano que no se mete, el cristiano que no profundiza, el cristiano que necesita que todo se lo den masticadito y hasta regurgitado, porque si no, no le pasa, no puede comer. El cristiano que no hace lo que tiene que hacer, ese cristiano usted lo verá siempre en una nube de destrucción. O usted no ha visto cristianos, aquí no pasa, pastor, estoy segura. Eso es por allá en otras iglesias donde yo voy. Pero usted no ha visto cristianos que parece que tuvieran una nube negra 24/7. Dios mío, les pasa de todo. De todo y al mismo tiempo, que es lo peor. Y uno dice: sí, Señor, está bien, la prueba, necesario, Padre, pero el desierto no se hizo para 40 años. Permíteme llegar al otro ladito en 10 días. Pero no, nos amañamos con las situaciones. Pero fíjese, en este versículo sigue diciendo: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios. ¿Porque olvidaste qué? La ley de tu Dios, y por ese lado nos vamos a meter ahorita. También me olvidaré de tus hijos. Pero ¿a qué se refería este conocimiento? ¿Ustedes qué creen? Cuando dice que a mi pueblo le faltó conocimiento, ¿ese conocimiento qué era? Recuerden, en ese momento no había llegado Jesucristo. Estamos en Antiguo Testamento, en Oseas. ¿Conocimiento de qué? De la Torá, de la palabra.
el desconocimiento de la Torá trae maldición y trae destrucción. Ustedes me dirán, ah no, pero es que ya ese no es el pacto, yo no estoy bajo la ley. No se me emocione. Cuando se continúa siendo ignorante de las Escrituras, de lo que dice la Biblia, la verdad continúa estando allí y permanece. Es decir, cuando nosotros somos ignorantes de la palabra del Señor, esa verdad sigue o está muerta. Unos dicen sigue, otros dicen está muerta. ¿Qué dice la Escritura? Dice, la verdad siempre permanece. La verdad sigue. La verdad está allí y nunca deja de ser verdad, la crean o no. El problema es que si yo no conozco, si no tengo conocimiento de la verdad, indefectiblemente la verdad no funciona en mí. Y por eso estoy atado o atada, por eso estoy bajo un yugo que no me corresponde. Pero no es porque la verdad no exista o no sirva, es porque yo no la conozco. Y ahí está la diferencia. Fíjese. Por eso debemos comprender a la Biblia como un todo indivisible. Mire, aquí le voy a romper un paradigma. La Biblia no es un Nuevo Testamento y un Viejo Testamento. No. ¿Sabe por qué se hizo eso? Por razones pedagógicas. Pero la Biblia no es un Nuevo Testamento y un Viejo Testamento. La Biblia es un solo libro, de principio a fin, continuo. Y si yo no comprendo el origen, no voy a poder comprender el final. Yo necesito ser un erudito en el origen y en el Antiguo Testamento para entonces entender a qué se refiere el Nuevo y poder vivir de acuerdo a él. Pero la hemos separado. Creemos que la Torá fue abolida. Creemos que ya la ley no existe. Creemos que hay dos pactos. Wow. Estoy metiendo en terreno turbulento. No son dos pactos. Se lo voy a explicar con las Escrituras. Es decir, Segunda de Corintios 3:3. Dice la Escritura: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Diga allí donde está. La ley ya no está escrita en tablas de piedra. Ahora la ley está escrita en mi corazón. Pero ¿es la misma ley o no? ¡Oh! Es la misma ley. No es una ley diferente. Lo que cambió fue este pedacito. Que ya no hay una ley externa que no se me incluyó dentro de mí, sino que yo tengo que ir y revisar externamente. No. Ahora la ley forma parte de mí, está adentro de mí.
¿Sí me doy a entender? Y ya me empezaron a marcar el tiempo y no voy ni por la mitad. Pero bueno, ¿me regalan unos minutos? ¿Quiere seguir aprendiendo? ¿O ya está cansadito? ¿Necesita comer? Ah, gloria a Dios, que aquí hay guerreros. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre un niño y un guerrero? Cuando uno está en el combate, uno hace lo que tiene que hacer en el momento que tenga que hacerlo para ver la victoria. El niño es el que te dice: tengo que ir al baño, tengo que comer, me duele la cabeza, y hay que suplirle la necesidad, porque si no te hace una pataleta. Es la diferencia. No estoy muy regañona, los amo, sino que yo me emociono porque vivo esto. Y dice Hebreos 10:16: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré, imagínense, o sea, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. O sea, está hablando del que viene, del nuevo. Dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Pero ¿cuáles leyes? ¿Qué dice ahí? Las leyes son de quién. Pondré mis, dice Dios, mis leyes. Él no cambió sus leyes. Eso es mentira. Si no, usted ¿por qué cree que diezma? ¿De dónde viene el diezmo? Dígame. Ah, el diezmo viene de la ley. Ah, entonces si sigue en vigencia el diezmo, sigue en vigencia todo lo demás. ¿No le parece? Ah, entonces sigue en vigencia el diezmo, pero salgo de aquí y me voy a comer un poco de morcilla rellena de sangre de animal. Santos, se quedaron calladitos. Pero se lo pongo en esos términos para que comprenda cómo la iglesia cristiana ha disociado la ley. Ah, lo que me gusta, lo que me conviene, lo que puedo, lo que estoy de acuerdo, entonces sí. Pero lo otro no es obligación, porque ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo el nuevo pacto, que ahora le voy a enseñar lo que eso significa. Dice la escritura en Mateo 15, 17 y 18: no penséis que he venido, ¿para qué? Para abrogar. ¿Qué significa abrogar? Quitar, desaparecer, anular. No he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, escúcheme bien, ¿hasta que qué? ¿Y usted todavía ve cielo y tierra cuando sale, o es que ya estaba volando? ¿Será que el cielo y la tierra ya pasaron? Entonces mira lo que dice: porque de cierto, o sea, esto es una verdad irrefutable, y este es Jesús hablando. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, es decir, ni un pequeño acento, nada pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aleluya, esa es mi verdad. La Torá del Señor sigue siendo mi ley. Pero entonces tenemos que entender algo que nos cuesta. Ya no hay división entre judíos y gentiles. Wow, Señor, pero ¿cómo así? Si es que, tú sabes, ellos no creen en Jesús, entonces ¿cómo no va a haber división entre ellos y nosotros? Dice la escritura, Efesios 2, del 11 en adelante: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne,
En aquel tiempo estabais en Cristo, alejados, diga, estaba alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Wow, ¿ajenos a qué? Porque estaban alejados ¿de qué? De la ciudadanía. No éramos ciudadanos. Entonces eso quiere decir que para que estemos en los pactos de la promesa, ¿qué necesitamos ser? ¿Ciudadanos de dónde? De Israel. Aleluya. Por eso yo soy ciudadana de Israel por medio de Abraham. Y cuando usted vaya a Jerusalén, diga, por fe tengo que ir. Cuando usted vaya a Jerusalén, se va a dar cuenta de que ese lugar es una cosa especialísima. Que cuando usted empieza a entender la Biblia con lo que ve, wow, se le abre un mundo diferente. Y uno dice, ¿cuánto hemos perdido como cristianos por intentar anular a Israel de nuestra vida? Usted sabe que es una obligación orar por Israel, orar por Jerusalén. Es una obligación. ¿Y cuántas veces lo vemos cuando hacemos una corta y pequeña y breve oración porque no tenemos tiempo? Si es que la hacemos de pronto 1 o 2 veces al año que nos acordamos. Y muy breve, Señor, oro por la paz de Jerusalén. Gracias, hasta luego. Y cuando nosotros hacemos eso, no entendemos que nosotros no le estamos haciendo un favor a Jerusalén, sino que ellos son nuestro sustento. Oh, aleluya. Son nuestro olivo. Que el Señor va a regresar es por su pueblo. Y que nosotros necesitamos esa ciudadanía. Por eso tiene que encontrar pueblo. Y tiene que encontrar Jerusalén. Y de eso está sustentado por las oraciones de los santos. Y sigue diciendo la Escritura. Pero ahora en Cristo, antes de eso dice, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esta ciudadanía no hay Dios. Porque ¿sabe quién es nuestro Dios? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ese es nuestro Dios. Y si nosotros queremos que Él sea nuestro Dios, necesitamos meternos dentro de los pactos de las promesas. Pero ¿cuánto pasamos esto por alto? Creemos que es diferente, que Él le ha dado la espalda a su pueblo para mirarnos a nosotros, su pueblo extraño, y conformarse con nosotros. Dios no tiene que conformarse. Lo que Él escogió es de Él, para hoy y para siempre. Dios nunca pierde, nunca. Dios siempre gana. Y dice el 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿de cuántos pueblos? De ambos, dijo de alguno solo. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aleluya, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz.
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Oh, gracias, Señor! ¡Qué bueno eres, Padre! No lo merecíamos, pero nos injertaste. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Wow! Esta escritura nos enseña que ya nosotros no somos ni extranjeros, ni ajenos, ni extraños, ni que continuamos desconectados de Dios. Pero ahora, a través del sacrificio de nuestro amado Jesucristo, a través del sacrificio de la cruz del Calvario, fuimos redimidos y reconectados. Y esa reconexión trae dos cosas. Primero, hemos sido adoptados en una nueva familia. Léalo en su casa porque no tengo tiempo. Romanos 11 del 17 al 18. Y segundo, somos herederos legales del pacto de Abraham. Y aquí la historia se empieza a poner buena. Porque si yo no tengo la herencia de Abraham, si yo no formo parte de la familia de Abraham, no tengo la herencia de Abraham. Y si no tengo de la herencia de Abraham, no puedo heredar las promesas que solamente están hechas para el pueblo de Dios. Santo, cuánta desconexión hemos estado. ¿Ya ves por qué a veces las promesas no se materializan? ¿Ya entiende? Y fíjese lo que sigue diciendo esa escritura. Dice en Gálatas 3:7: sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Son qué? Hijos de Abraham. Usted no se conforme con menos. No vea a los judíos como otro pueblo y como otra religión. No, Señor, usted necesita a Abraham para tener las promesas de Dios. Y dice el 8: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sabe de dónde viene la bendición de nuestra nación? La bendición de nuestra nación viene de la bendición y de la promesa que Dios le dio a Abraham, su hijo. Cuando en Colombia haya maldición, levántese y ore esto. Estamos en época de gran maldición. ¿Sí o no? Y cuando usted vea eso, levántese y diga: esta nación es bendita porque aquí hay herencia de Abraham. Y tú prometiste que en él iban a ser benditas las naciones de la tierra. Y no me conformo con menos. Por eso Dios me dio una palabra profética para Colombia y me dijo: estas próximas elecciones serán la última oportunidad que yo le entrego a Colombia. Pero ¿sabe algo? Me dio la condición, me dijo: depende de mi iglesia. Ahí es donde estamos en problemas. Porque depende
de que su iglesia se levante y haga lo que tiene que hacer. Y dice ese versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuántos recordamos a Abraham aquí todos los días? Santo Dios. Nos creemos las últimas Coca-Colas del desierto y que solo por nosotros, y yo no necesito de nadie, yo no necesito de Israel, y yo no necesito de los judíos, y yo no necesito... ¿De verdad? ¡Wow! Y Génesis 12, del 1 al 3 le dice a Abraham, pero el Eterno había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y dice en el versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Aleluya. Y el 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Diga, mi familia es bendita en Abraham. Yo no acepto maldición porque soy heredera por fe. Oh, amado Yeshua. Pero si queremos estas promesas debemos entender que debemos ser uno solo con nuestros hermanos de Israel. Mire, si algo usted va a hacer en esta vida es vaya a Israel y bendígalo. Si algo usted va a hacer, haga eso. Usted no se imagina. Mire, mi esposo y yo hemos ido donde el rabino en Barranquilla, que es bien amigo de nosotros. Es más, tuvimos una bendición y nos dijo que cuando quisiéramos podíamos reunirnos con él y él nos enseñaba la Torá. Y reunidos con él, nosotros le entregamos una ofrenda a él. Ah, pero es que esa no es mi iglesia. ¿De verdad? Wow. Y fíjese, el divorcio y la ruptura de los dos pueblos nunca ha traído bendición, ni para ellos ni para nosotros. Nos necesitamos los dos. Y le pongo un ejemplo. Deuteronomio 28:2. En Deuteronomio, ¿a quién le estaban hablando? A ver. A los judíos, a los hebreos le estaban hablando en Deuteronomio 28:2. Y nosotros muchas veces como cristianos usurpamos la promesa sin estar metidos dentro de los pactos de ellos. Y entonces creemos que recitándola, pero viéndolos por allá y nada que ver con esto, entonces va a venir la promesa. Pero fíjate lo que dice Deuteronomio 28:2. Y vendrán sobre ti, recíbelo porque hoy se cae esa muralla de división en tu mente. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y oyerás la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, de tus crías, de tus vacas y tus rebaños, de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Porque Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Oh, el Eterno te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Eterno, de tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que en el nombre
del Eterno es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Amén y amén y amén. Esa es la promesa para el pueblo de Israel. Y el que no sea ciudadano de Israel no puede tenerla. Pero tú y yo, hoy, por medio de la fe en Cristo Jesús y por medio de la adopción a través de Abraham, jalamos esas promesas para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestros hijos. Oh, aleluya. Por eso necesitamos ser injertados. Es necesario. Y yo tengo mucho más, pero solamente lo voy a poder dar hasta aquí porque ya estamos bien tarde. Y quiero ministrar un poquito al final. Pero yo creo que es necesario. ¿Cuántos quieren una perla más? ¿Cuántos necesitan una perla más? ¿Cuántos no se conforman? Gloria a Dios. Por eso nosotros no podemos disociarnos del pueblo judío. En un pacto donde haya, muchas veces nos enseñan que la ley ya está abolida. Es más, nos enseñan la ley como una maldición. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces usted no ha escuchado que la ley es una maldición? Así. Y si es una maldición, entonces, ¿por qué hacemos cosas sí y cosas no? Si es una maldición completa. Y si es una bendición también completa, de principio a fin. Pero en este tema tenemos una confusión terrible. Es un enredo y yo no lo puedo dejar con este enredo. Por eso quiero terminar esta idea. Dice en Mateo 26, 28. Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces usted me dirá: pero profeta, si es que hay un nuevo pacto, eso quiere decir que hay uno viejo y obsoleto y hay otro nuevo. No, eso no quiere decir eso. Cuando usted se va al original hebreo y estudia lo que allí dice, se utiliza una palabra que se pronuncia Hadash. Se escribe Shadash, pero se pronuncia Hadash. Y lo que significa esa palabra es algo nuevo, fresco y renovado. Es decir, a nosotros no nos cambiaron el pacto. A nosotros nos renovaron el pacto. ¡Oh, aleluya! No es un pacto diferente, es un pacto fresco, renovado para nosotros. Santo Dios. Y en Hebreos 7:22 y 8:6 se habla un poco mejor de este nuevo pacto. Sí es mejor, pero no es diferente. Pero miren lo que dice desde Jeremías 31:31.
para que usted vea que esto no es un asunto que nada más se habló desde el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo también. Y dice Jeremías 31 hasta el 34, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Con quién es el nuevo pacto? Ahí dice con los gentiles. Eso quiere decir que tú como gentil no tienes acceso al pacto. Tú tienes acceso al pacto como casa de Israel. Como casa de Israel. Por eso necesitas esa ciudadanía. Y dice: nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Igual, los israelitas. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está hablando del antiguo. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de ellos, de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñaré más a ninguno a su prójimo, no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Santo Dios, amén y amén. Eso quiere decir que desde ese momento se habló que ese pacto renovado, ese pacto fresco, lo que iba a hacer el tránsito era cambiar de tener unas leyes escritas en tablas para agarrar esas leyes y escribirlas en los corazones y en las mentes. Pero ese pacto lo hizo con su casa Israel y lo hizo con la casa de Judá. No lo hizo para nosotros. A nosotros nos abrieron la puerta por añadidura. Que Él sabía que íbamos a entrar, sí, Él lo sabía. Pero necesitaba que fuera a través de su pueblo. Si es que en el versículo 36 de ese mismo Jeremías dice, en el versículo 36 dice: si faltaren, miren qué tanto nosotros podemos quitar o cambiar esta ley. Ahí está escrito. Dice eso mismo, donde están hablando del mismo pacto, el mismo capítulo, léalo completo. Están hablando del mismo tema. Y dice ese versículo, dice: si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Eterno, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Por eso es que dice en el Nuevo Testamento que si alguno enseña cosa diferente a la ley, este será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero hoy es, hermano, y usted no está bajo la ley, está bajo la gracia. Y entonces dice Pablo, fíjense esto, porque esto ya es nuevo. Romanos 3:31. Él hace una pregunta, el apóstol Pablo, y dice: luego por la fe invalidamos la ley. ¿Será que la ley está invalidada por la fe? Y nosotros sabemos que nos salvamos por fe. Y Él fue el que nos los enseñó, así que Él lo tenía clarito. Entonces, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aleluya, gloria a Dios. Padre amado, bendito Dios del cielo. Y así encontramos en la Escritura
muchísimos versículos más, muchísimos, porque este es un tema bien profundo. Y yo sé, pastor, apóstol, que de aquí va a salir una serie tremenda, porque esta iglesia no volverá a ser la misma. Dios los está adentrando en una nueva dimensión, en una nueva revelación, porque quiere llevarlos a niveles que ni ustedes se imaginaron que el Señor, por su amor y misericordia, les iba a entregar. Y solo los dejo con esto. Hebreos 10, 26 al 29. Porque si pecáremos voluntariamente, ¿por qué la ley no es abolida? ¿Por qué? ¿Por qué? La ley no es abolida porque la ley es la que nos refleja, la que nos enseña el pecado. Sin la ley no sabríamos qué es bueno y qué es malo. No sabríamos. Por eso no puede ser quitada. Ahora, dice la Escritura, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, si tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Y qué nos revela cuál es el pecado? La ley. La ley. Por eso la ley no es una maldición. La ley es una bendición. Que la salvación no es por la ley. Sí, ya no es por la ley. Yo quiero que eso quede clarísimo, porque no es por obras. No estamos hablando de salvación, eso es otra cosa. La ley no es por obras, la salvación no es por obras, es por gracia. Pero la fe sin obras es fe muerta. Aunque usted esté en la gracia no hace que usted tenga que dejar de cumplir los mandamientos del Señor. ¿Acaso no dijo Jesús en todo Juan: el que me ama guarda ¿qué? Mis mandamientos, guarda mi palabra? Y aquí hay un montón de cosas más, pero yo lo voy a dejar hasta aquí. Quiero que se ponga en pie. Oh Señor, si me puede acompañar la alabanza. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante, Señor, que espada de 2 filos, Padre, que penetra hasta los tuétanos, Señor, y viene con tu vida. Yo te pido, Señor, que hoy tu palabra venga con tu vida. Precioso Dios del cielo, yo te clamo, Señor, te clamo en esta hora, te ruego por tu pueblo, Padre. Te ruego por mis hermanos y por mí misma, Señor, para que nos ayudes, Padre, para que cuando terminemos esta carrera, Señor, podamos decir como tu apóstol: he corrido la carrera, yo he terminado. Padre, he vencido. Yo te pido, Señor, que seas tú haciéndolo. Miren, yo voy a hacer un llamado hoy muy especial. Si usted, ya yo sé que todos han aceptado a Jesús, pero si usted hoy quiere, no aceptarlo porque ya lo aceptó, pero si usted hoy quiere renovar su pacto con Cristo Jesús y ha entendido que es necesario que usted empiece a formar parte de este linaje para que esas promesas vengan a su vida y haya un rompimiento genuino, yo le pido que usted venga aquí al frente. Oh precioso Dios.